Bueno, mis queridos estudiantes de grado décimo y 11, este video hace parte de la explicación concerniente a la guía número 8 de Ciencias Políticas para grado 11 y de Lengua Castellana para grado décimo, la cual va a tener un enfoque inherente al desarrollo del proyecto de vida de cada uno de ustedes. Hay que acotar que en la guía aparecen las especificaciones técnicas en las cuales se exige que el documento que se entregue a raíz de este análisis y estos puntos que se van a exponer acá, tiene que realizarse siguiendo concretamente las normas de presentación de trabajos escritos, las normas APA. Vamos a trabajar con normas APA y va a tener un enfoque esto relacionado a, pues en el caso de las ciencias políticas para grado 11, de esa participación ciudadana y democrática, y en el caso de los estudiantes de lengua castellana, pues se relaciona puntualmente a ir concretando su proyecto de vida y cómo esto puede materializarse desde la escritura, qué tan diferente sencillamente es imaginar, soñar con algo y qué tanto puede variar cuando yo ya escribo algo y lo planeo, lo proyecto. En primera instancia hay que decir que este trabajo está dividido en tres etapas: pasado, presente y futuro. Cada una de esas etapas tiene una pregunta orientadora y unos temas concretos o específicos a abordar. Hay que ir de forma retrospectiva del pasado, luego llegar al presente y proyectarse hacia lo que se desea hacer y cómo se desea hacer en el futuro. En la primera etapa, que es del pasado, la pregunta orientadora es de dónde vengo y hay que hablar de esos gustos, hobbies, éxitos y fracasos o cosas que me han marcado para bien o para mal en la vida, así como de esas personas o situaciones que me han influenciado o que yo puedo tomar como ejemplo o que he tomado como ejemplo más bien para llegar a ser la persona que soy. Y eso ya se viene a unir con la segunda etapa, que es el presente. La pregunta orientadora es ¿quién soy? Entonces, ¿cómo se construyó mi identidad personal? ¿Cuál es mi identidad personal? ¿Quién soy yo como individuo? ¿Cómo estoy en mi vida? Desde las esferas mental, emocional, espiritual, física, económica y familiar, cualquier otra que se les ocurra, si es necesario y si les parece a ustedes importante. Y luego va a ser perenne realizar un análisis, una evaluación DOFA introspectiva, o sea, una autoevaluación de cuáles son las debilidades que tengo como persona, las oportunidades que tengo como ciudadano, fortalezas que poseo como individuo y cuáles son esas amenazas que pueden de pronto entorpecer mis oportunidades a futuro. La tercera etapa, que como les comentaba anteriormente está eh, proyectada hacia el futuro, tiene como pregunta orientadora hacia dónde voy, que es algo que de pronto muchos en el ciclo 5 aún se preguntan y vamos a empezar a aclarar pues esas dudas que tienen ustedes, pero los únicos que pueden aclarar eso son ustedes mismos a través de un análisis. Y esta parte del futuro se divide también en tres etapas, en tres partes. La idea es que se pueda contrastar cómo hacer esa transición de un sueño a una meta. O sea, cómo lograr que un sueño deje de ser un sueño y se transforme en una meta. La primera parte está proyectada a un año y las preguntas en esas tres etapas son iguales. Voy a mencionarles las de un año y es que debo estar haciendo de aquí a un año, qué voy a hacer para lograr esto, con qué dinero es importante, con qué dinero lo voy a hacer, con qué dinero cuento, cómo conseguir ese dinero, voy a trabajar, me van a ayudar, tengo algún patrocinio, mis padrinos, etcétera. ¿Cuál es mi plan A, B, C? Para con el fin de poder enfrentar los imprevistos. Es decir, si mi plan A es estudiar en una universidad privada extremadamente costosa y resulta que por X o Y situación no pude concretar eso, ¿cuál es mi plan B? ¿Y cuál es mi plan C? Siempre hay que tener un plan de respaldo. ¿En qué voy a trabajar? Y ahora que les mencionaba que lo de estudiar, eso hay que hacerlo real. Yo, ¿qué voy a estudiar o no voy a estudiar? ¿O solamente voy a trabajar? ¿En dónde voy a estudiar? ¿Por qué voy a estudiar? Eso es importante al momento de escoger una carrera. Sobre todo, analizar qué es un pensum, hacer un cuadro de costos de las carreras, tener claro, ¿verdad?, cuánto cuesta una carrera y no armarme castillos en el aire. Y eso lo tienen que hacer desde tres universidades diferentes, tanto el pensum de las carreras que ustedes quieran, como el cuadro de costos de tres universidades diferentes. Ahora también hay que mirar, por ejemplo,
qué se ve en esa carrera para no crearnos falsas expectativas y de pronto cuando estemos ya en la universidad estar desertando, cambiándonos de carrera en segundo o tercer semestre? ¿Cuál va a ser mi situación sentimental o personal? Es supremamente importante tener claro eso porque de esa salud emocional depende también la salud profesional, laboral. ¿Planeo tener hijos o no? ¿Quiero tener una vivienda propia? ¿Cómo voy a comprar esa vivienda propia? ¿Deseo tener otros bienes? Comprarme una moto, un carro, ropa, no sé, una finca. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Y para qué lo voy a hacer? Las etapas que siguen tienen, como les comentaba antes, las mismas preguntas, pero la diferencia es que la segunda etapa va de 3 a 5 años, entonces tienen que responder esas otras preguntas en relación a cómo se ven ustedes de aquí a 3 o 5 años. Y en la tercera etapa lo mismo, cómo se ven ustedes, qué van a estar haciendo de aquí a 10 años. Ahora pues, hay un cuarto numeral en donde ustedes van a hacer eh, un análisis de para qué les sirve hacer ese trabajo y que cuando lo hacen, lo van a escribir en físico o en el computador. Ya al verlo, tenerlo ahí hecho, les aclara esto un poco lo que quieren ser y hacer, el escribirlo, el entender y analizar la situación del país, de la ciudad y ver cuáles son las posibilidades reales. Eh, ¿Qué creen ustedes que a futuro piensen cuando vuelvan a ver ese trabajo? Cuando de pronto lo vuelvan a leer y ustedes digan, ay, así pensaba yo cuando tenía 16, 17 años, 15. ¿Mis metas son viables? Yo podré, digamos que cumplir todo lo que tengo proyectado, lo que quiero hacer, lo que tengo en mente. ¿Cuál es la diferencia puntual, sustancial entre un sueño y una meta? Hay una quinta parte posteriormente que habla de las competencias y conclusiones. A veces nosotros nos preparamos para algunas cosas y la vida nos sorprende con otras. Y yo quiero saber entonces qué competencias consideran ustedes a nivel práctico que poseen ya estando cercanos a graduarse de bachillerato. Por ejemplo, saben hacer una hoja de vida, saben solicitar un trabajo, eh, en qué les gustaría trabajar, ya saben que van a estudiar, pueden escribir un derecho de petición y reclamar sus derechos constitucionales, así sea para comprar un celular que les salga malo y necesiten devolverlo, pedir garantía y no le respondan, saben hacer un derecho de petición, si de pronto les cobran más en un servicio público, cosas fundamentales. ¿Qué es un pensum universitario? ¿Cuáles son las áreas de desempeño de la carrera profesional que yo voy a escoger? Es decir, ¿en qué voy a trabajar cuando me gradúe de esta carrera? Porque de pronto entonces me hago falsas expectativas respecto a mi desempeño profesional y me desilusiono. Entonces, o de pronto me ilusiono mucho más porque tiene un espectro más amplio. Entonces hay que analizar bien en qué puedo trabajar cuando me gradué de esa carrera que escogí. Yo entiendo cómo son y cómo funciona la economía y la política y cómo esto me afecta a mí directamente. Por ejemplo, cuando ocurre, se reduce el presupuesto de la educación, cuando hay desempleo, cuando todos estos factores, inclusive protestas sociales, de represión, de la supresión y pérdida de derechos fundamentales, esto me afecta en cuanto al desarrollo de mi proyecto de vida. eh, en cuanto al área económica y política, si por ejemplo a mí ya no me van a pagar un salario mínimo en un trabajo con todas las prestaciones de ley, sino que me van a pagar por horas y me toca a mí pagar la salud, ¿será que eso va a interferir en el hecho de yo conseguir dinero y ahorrar para pagar una universidad? Entiendo que tan importante es leer y escribir en mi vida, tan básico como por ejemplo leer el contrato de trabajo que voy a firmar y entenderlo, eh, escribir una opinión en redes sociales sin de pronto arrepentirme después. Mm, en la universidad, escribir yo mismo mis trabajos, no sacarlos y hacer plagio de internet, todo esto como es importante en mi vida. Eh, yo creo que el pensamiento crítico es importante en mi vida. ¿Y qué es pensamiento crítico para mí? ¿Cuál es la motivación que me impulsa a mí para hacer lo que quiero hacer en la vida? ¿Y qué conclusiones saco de este trabajo?